Radio Infinito 1316 presenta. Bueno, el asunto con México es que tiene muy poca experiencia en la gestión migratoria. Esa es una cosa a lo mejor interesante para pensar si realmente tiene personas capacitadas para gestionar la migración, ¿no? Y luego para atender a las personas, por ejemplo, en esos espacios donde se tiene contacto con la persona migrante, ¿no? Entonces, tiene instituciones, ¿no? Y además cada vez le está metiendo un poquito más de recursos, ¿no? Para que esas instituciones se vayan engrosando, ¿no? Cada vez son más los agentes migratorios, ¿no? Ahora con lo de la Guardia Nacional también hay más personas o elementos, ¿no? Que se suman al control migratorio, ¿no? Pero personas capacitadas, ¿no? Para tratar con la persona migrante, esa es otra cosa, ¿no? Entonces, sería lo óptimo pensar en que el Instituto Nacional de Migración, ¿no? O las autoridades que tienen el encargo de hacer las detenciones, pues estén capacitados, ¿no? Pero no son las únicas personas que tienen contacto con la persona migrante, ¿no? O sea, también en todas las demás instituciones, ¿no? Por ejemplo, en los sistemas DIF, ¿no? En las mismas cabeceras municipales, ¿no? En estas comisiones de atención a víctimas, ¿no? Hay un montón de instituciones, ¿no? Que tienen contacto con la persona migrante, pero no necesariamente están capacitados, ¿no? Por ejemplo, sí puedo recordar hace unos 4 años, yo pienso, cuando la misma Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, ¿no? Nos solicitó asesoría para saber cómo trabajar con las personas migrantes, ¿no? O sea, personas que habían sido victimadas en su camino y que estaban pues en esta situación de hacer una regularización migratoria, ¿no? Ellos pueden dar atención a las personas que han sido victimadas, ¿no? Por cualquier tipo de delito, ¿no? El acompañamiento legal, psicológico, etcétera, todo lo que ellos ofrecen. Pero en el tema de atención a la persona migrante y sus necesidades es una cosa completamente diferente. Apenas hace como unos 15 días estuve yo acompañando a una persona hacia la comisión ejecutiva, pero esa es la Delegación Federal de Atención a Víctimas. Y me dice, el joven dice, jamás habíamos tenido una persona extranjera en México, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Entonces, un tanto es que no hay como esta capacitación, ¿no? de atención a la persona migrante, pero la otra también es de que luego hay unas instituciones que no tienen contacto, ¿no? O la misma persona no sabe que puede llegar ahí, ¿no? Entonces eso no es, lo ideal sería, espero que me expliquen esta parte, ¿no? Lo ideal sería que existieran personas que pudieran tratar con toda la diversidad de necesidades que puede llegar a tener una persona dentro de cuando se presenta a una institución, ¿no? Por ejemplo, en este caso de que todos en una institución supieran cómo interactuar con una persona migrante, con una persona discapacitada, con una persona de preferencia sexual diferente, etcétera, ¿no? Pero eso no es lo que sucede, ¿no? No hay esta difusión por ejemplo, cuando se hace una nueva ley, ¿no? La nueva ley de migración, sus reglamentos, y no hay esa transversalidad, ¿no? De capacitación en todas las instituciones. Eso es lo que sucede, ¿no? Eso sería lo ideal. Y la otra realidad es que cuando las personas se presentan ahí, ¿no? Luego no hay tampoco estas redes de apoyo como para poder encontrar capacitación. Aquí se tiene un albergue que además es muy grande, ¿no? Además es un albergue que tiene el apoyo de muchas otras instituciones. Es un albergue también que tiene digamos que en términos generales, ¿no? Buena aceptación del barrio, ¿no? De la comunidad, del mismo municipio, ¿no? Del gobierno, etcétera, ¿no? Y lo digo que en términos relativos porque hay otros albergues en otros estados, o sea, que prácticamente están siendo atacados, ¿no? Tomados por las personas, por los vecinos, ¿no? Aquí obviamente hay algunas, pues sí, en ocasiones hay momentos en que hay fricciones, ¿no? Pero
no han sido fricciones tan fuertes, ¿no? Hay más o menos aceptación. Entonces, las personas o las instituciones tienen esta opción del albergue, que puede también ser como un espacio de capacitación, ¿no? para esas instituciones, pero digamos que en este sentido San Luis Potosí es casi como un caso particular, ¿no? Pero de que si tratando de regresar a la pregunta, si México tiene personal capacitado para tratar con la persona migrante, creo que se puede contestar más bien a través de la experiencia, ¿no? Porque además México no había tenido la necesidad de gestionar con la migración, ¿no? Y de tratar con la persona migrante. Hasta después del evento de los 72, ¿no? En Tamaulipas, hasta antes de eso la migración centroamericana pues se conocía en esos lugares donde transitaba, ¿no? Pero eran espacios como en este lugar, ¿no? Se conocía también por los activistas, ¿no? Se conocía también por los activistas, todas esas asociaciones nacionales e internacionales, ¿no? Que se dedicaban a proteger y a tratar de visibilizar, ¿no? A esta migración centroamericana, ¿no? O por lo menos esta migración de tránsito. Pero no era un evento mediatizado, ¿no? Eso es algo también interesante, ¿no? Que no estaba tan mediatizado. Después del descubrimiento de estas fosas, de las 72 personas en Tamaulipas, bueno, es cuando se le da mayor difusión, ¿no? Y entonces es cuando realmente el Estado mexicano se ve obligado a presentar una nueva ley de migración, ¿no? Entonces, a partir de ese momento es cuando, digamos, por lo menos tiene una ley, ¿no? Para atender el tema migratorio. Entonces, si hace uno comparativo con otros países, ¿no? Por ejemplo, con el más obvio, que es con Estados Unidos, pues ellos tienen gestionando la migración desde hace 100 años, ¿no? O sea, han tenido migración de mexicanos, ¿no? Con la Revolución Mexicana, de chinos, todas las migraciones de Europa del Este, de todas las migraciones internacionales de Asia, de África, etcétera, ¿no? Tienen muchísima experiencia para gestionar la migración, ¿no? México, en ese sentido, tiene una experiencia muy pobre, ¿no? ¿De cuándo es la ley de migración? Desde el 2011, ¿no? Entonces, para la fecha, ¿no? Pues realmente ni siquiera tenemos, ¿no? Tanto tiempo con esa ley de migración. Entonces, también es parte de un proceso, ¿no? Digamos que en términos generales ha sido positivo que exista una nueva ley, ¿no? Uno tratando de verlo, bueno, por lo menos yo que lo trato de ver tanto como académico, como activista, ¿no? Como encargado de la atención a la persona, pues trata uno de entenderlo como un proceso también, ¿no? En el que uno mismo va participando, ¿no? En la construcción de construir formas, ¿no? de darle atención a la persona migrante, ¿no? Y uno mismo participa luego en la capacitación, ¿no? para esas instituciones, ¿no? Nosotros hemos tenido, recientemente tuvimos la participación en un diplomado que era a los magistrados, ¿no? En San Luis Potosí, para capacitarlos. Bueno, ellos tenían un diplomado de atención a personas vulnerables y con perspectiva de género, ¿no? Entonces nosotros participamos en el tema de la migración. Entonces, es parte de ese proceso, ¿no? Pero personal capacitado, así que se haya puesto en marcha como parte de una política pública, ¿no? Como una política sobre migración, eso sí, creo que no. Bueno, retos políticos y económicos que puede generar la migración son un montón. Es una pregunta realmente complicada de contestar, ¿no? En los retos políticos, ¿no? Pues los podemos ver así tal cual ahorita mismo, ¿no? El reto político con la migración es, para empezar, el poder formular una buena gestión migratoria, ¿no? O sea, una buena política migratoria. La migración en sí, pues es un reto político, ¿no? Y eso lo puede uno ver porque pues involucra a varios países, ¿no? Entonces es un reto político no solamente interior, sino también un reto político internacional, ¿no? Que es una cosa que luego escapa mucho digamos, de la opinión pública, de las mismas personas que se involucran en la atención a la persona migrante, ¿no? De las mismas personas que hacen
o que formulan alguna acción para atender a la migración, ¿no? Que en realidad estamos también participando en un fenómeno internacional, ¿no? O sea, pareciera que estoy diciendo algo como muy obvio, pero la verdad es que a veces esa obviedad se escapa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el mismo caso que acabamos de ver hace poquito, ¿no? Este condicionamiento que le puso Donald Trump a México, ¿no? Sobre intercambiar la tarifa arancelaria, ¿no? Por una nueva aplicación y actitud ante la migración internacional. Pues eso tal cual fue un reto político, ¿no? E implicó precisamente que visitas del canciller a Estados Unidos, ¿no? Que tuvieran pláticas, ¿no? Entonces, y todo eso tiene un efecto dentro de lo local, ¿no? Porque también aquí al interior causa tensiones, ¿no? Entonces, como por ejemplo, aquí en lo local, en lo que más sentimos nosotros, pues fue tal cual un mayor tránsito de personas, porque luego lo que sucede es que cuando hay este tipo de anuncios, ¿no? A través de los medios de comunicación, las personas tienen una percepción de qué es lo que tendrían que hacer, ¿no? Entonces, si dicen es que van a cerrar ya las fronteras, ¿no? En ese momento a veces sucede que se vienen todos, ¿no? Porque dicen tenemos que llegar antes de que cierren las fronteras, ¿no? Y eso obviamente pues implica una mayor concentración de las personas de tránsito, ¿no? En este tipo de lugares, ¿no? Y cuando sucede esa mayor concentración, pues viene también mayor atención a esos espacios, ¿no? Y viene mayor mediatización, y vienen más opiniones, y entonces hay personas que dicen están a favor, otras que están en contra, ¿no? Y en eso se ven implicados también las autoridades y que tienen que hacer algo, ¿no? Lo que vimos con este fenómeno de las caravanas, todo eso fue una implicación, tuvo implicaciones políticas, ¿no? Al interior, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros participamos en las mesas de cómo se iba a preparar esta logística, que además era responsabilidad del municipio y del gobierno del estado, darle atención a las caravanas y darle alojamiento, ¿no? Y proporcionarles pues lo necesario, ¿no? Hasta desde el espacio para que lleguen hasta información, ¿no? Todo eso implicó un diálogo político, ¿no? Entonces la misma cara de la migración en ese momento pues implicó una discusión política, ¿no? Había quienes estaban muy a favor y otros quienes estaban muy en contra, ¿no? Afortunadamente, por ejemplo, en el municipio hay un grupo que además son académicos, ¿no? Pienso que eso también aporta bastante. Entonces tienen una perspectiva diferente de cómo tratar estos asuntos migratorios, ¿no? Pero también nos ha tocado estar en otros espacios, con otras administraciones, en las que realmente no les ha interesado darle atención al tema migratorio, ¿no? Y que además han tratado de alejarlo completamente de la discusión política, ¿no? Entonces, en sí mismo ese tránsito, te digo, es uno de los retos políticos, ¿no? Cómo ponerse de acuerdo para darle atención, ¿no? Formular esa gestión y formular ese posicionamiento político. Y tiene que ver desde lo local hasta lo internacional, ¿no? Luego lo que sale mucho de perspectiva es precisamente de que no es solamente atender dentro de lo local, ¿no? Ni formular política de atención dentro de lo local, sino que eso luego tiene que estar, o está a veces muy condicionado con lo internacional, ¿no? Y lo estamos viendo en este preciso momento, ¿no? Hay una disposición ahora de darle atención a las detenciones, ¿no? Una política de contención, que México siempre ha tenido una política de contención, en realidad, de la migración, y eso también ha tenido efecto dentro de lo local, ¿no? Entonces, como ejemplo, hay menos disposición de los actores a entablar un diálogo, ¿no? Si antes era más fácil como convocar. ¿Consideras que hay corrupción en los medios de comunicación sobre lo que realmente es la migración? No, como corrupción, bueno, pues no podría... no podría como decir si existe corrupción porque no conozco el medio, el espacio, ¿no? Cómo funcionan esas instituciones, ¿no? Lo que sí luego pienso es que hay sesgos, ¿no? Y si eso se toma como algo corrupto, ¿no? En un término más amplio de la palabra corrupción, pues sí estaría de acuerdo en que existe esa clase de corrupción, ¿no?
El problema con los medios de comunicación, como decía un politólogo por ahí, Giovanni Sartori, dice, es que tienen un espacio para hacer un programa de televisión dura una hora, ¿no? Por ejemplo. Y el espacio de esa hora lo tiene que llenar, ¿no? Con información, cualquier tipo de información, y además esa información que se le venda, ¿no? Y igual no funciona un periódico. Entonces, el asunto con los medios de comunicación es que en ocasiones tienen que llenar ese espacio para que venda, ¿no? Y además porque es forzoso hacerlo, ¿no? Y además porque también tienen que abordar como este tema de moda, ¿no? Lo que está y de lo que, como luego se escucha por ahí, de lo que la gente quiere saber, ¿no? También desde la misma perspectiva de los medios de comunicación, ¿no? La gente quiere enterarse de esto, ¿no? Entonces vamos a llenar este espacio, ¿no? De esta hora, ¿no? O de estas 16 páginas que tenemos en este periódico con información de eso. ¿Con qué? Con lo que sea. Lo digo porque, por ejemplo, de aquí, desde el trabajo que hacemos en la asociación, que se hace dentro del albergue, ¿no? Eso sí es perceptible, ¿no? Por ejemplo, recuerdo muy bien que fue en el 2015, ¿no? Que se tuvo como que había ya la disposición de la detención de las personas que venían acompañadas con sus hijos, las madres, ¿no? Entonces estaba todo el tema sobre la migración infantil, ¿no? Sobre la migración de las mujeres, y había montones de reporteros que venían, y a veces ya hasta los saludaba uno de que los conocías y los saludabas en la calle, ¿no? Porque todo el tiempo te los encontrabas aquí, ¿no? Y los ibas conociendo como personas, ¿no? Pero venían y sacaban fotografías de niños, ¿no? Que además es algo bastante agresivo, ¿no? Entonces, porque se quería demostrar y se hacía una nota, ¿no? Sobre cómo estaban transitando por San Luis Potosí los menores, ¿no? En alguna ocasión, como ya hacíamos este acompañamiento, en particular yo, porque yo soy quien hago los acompañamientos ante el registro civil, que digamos que luego estoy enterado como de más de ese tipo de procedimientos, ¿no? Y que tengo un poquito más de contacto con las madres, con los menores, con los padres, ¿no? Llegaban y así de, bueno, queremos hacer una nota sobre la migración infantil, ¿no? Y entonces me lo pasaban a mí así para dar una nota. Entonces yo platicaba de todas las dificultades que tiene que pasar una familia primero para que puedan conseguir documentación que les reconozca como nacional de su país, porque luego pierden los documentos en el tránsito, para poder acreditar que ese hijo es realmente suyo, para poder presentarse al registro civil y que el registro civil les diga, pues sí, efectivamente este niño es nacido aquí en México, ¿no? Por ejemplo, es mexicano, ¿no? Y que el registro civil, otra vez regresando al tema de la capacitación, pues conozca por lo menos, o conociera en ese momento, que una persona nacida en México no es un niño nacido migrante, sino que es un mexicano, ¿no? Entonces eso fue también todo un proceso, ¿no? Entonces en todo ese trayecto, ¿no? del acompañamiento, lo platicamos en esa entrevista, ¿no? Bueno, pues lo que apareció fue una cosa así de más niños están apareciendo o transitando por San Luis Potosí. En ese sentido sí es bastante corrupto, ¿no? La perspectiva que luego abordan los medios de comunicación, ¿no? En el sentido de si hay incentivos económicos, ¿no? Para que se diga esto o aquello dentro de los medios de comunicación, pues es una cosa que realmente no nos puede constar. Otra cosa de la realidad es que también lo sabemos, y eso lo vemos de manera general en México, es que luego los medios de comunicación también se reservan como darle visibilidad a ciertos fenómenos de lo social. ¿Por qué? Pues porque tienen algún entendimiento ahí entre esas cúpulas de poder que pues no se pueden comprometer unos a otros, ¿no? Pero no son cosas que realmente nos consten a uno, como por ejemplo en el caso de San Luis Potosí, pero que sí es un tema muy muy conocido de lo que tiene que ver con el periodismo y la historia del periodismo en México. Por ejemplo, algo que realmente me preocupa es cómo sucede este cambio, o más bien esta necesaria interacción con la persona migrante, ¿no? O con la migración, ¿no? Como está sucediendo para las personas, ¿no? Lo que debería, o un escenario más favorable, ¿no?
sería que vayan cambiando las percepciones culturales, ¿no? Sobre lo que es la migración, ¿no? Estamos hablando de un tema cultural. El reconocer que tienes ahora un vecino, ¿no? Que no es de este país, ¿no? Que viene de otro, que tiene su propia historia, su propio antecedente cultural, ¿no? Sus propias valoraciones sobre lo que es la religión, sobre lo que es la familia, sobre lo que es la política. Todo eso es nuevo, ¿no? Y todo eso está en interacción ahora con, pues aquí en el caso, ¿no? En estos lugares de tránsito, con los potosinos, ¿no? Entonces, ¿cómo están sucediendo este tipo de interacciones, ¿no? Lo cierto es de que en muchos casos suceden de manera negativa, ¿no? Hay estas percepciones de que eso es malo, ¿no? Porque además se asocia a que la migración es mala, ¿no? Y que trae algo peligroso en ella, ¿no? De que la persona migrante es sospechoso solamente porque sí, porque es extranjero, porque no se le conoce, porque precisamente no se tiene todo ese conocimiento sobre esa persona, ¿no? A mí me parece algo muy digno de estudiar, de poner en la discusión, porque en realidad es el mismo cuestionamiento que se le hace al migrante mexicano en el exterior, ¿no? Hace algunos años hacía en una conferencia Jorge Durán, que además es la persona como más importante que reconozco yo que habla sobre estos temas migratorios, del desarrollo, ¿no? La política, lo cultural. Decía que lo invitaron de un país europeo porque estaban muy preocupados porque había migración mexicana, ¿no? Entonces querían una asesoría, lo contrataron para que tuviera una asesoría, ¿no? Sobre qué era lo que estaba pasando, ¿no? En el país, que estaba trayendo a tantos y permitiendo la entrada de los mexicanos, ¿no? Dice que cuando llegó ahí eran 20 mexicanos que estaban en el país, ¿no? O sea, de ese grado era como el impacto que les causaba que llegaran mexicanos, además de este tipo de países, ¿no? Porque también un tipo de migrante, ¿no? La persona es muy diversa, ¿no? Entonces cuando nos llegan de esa cantidad de migrantes de Alemania, de Corea, que vienen con todas estas empresas, hace poco salió una nota hablando de los medios de comunicación que sí estaba también decía que podían habitar 500 familias en el centro, 500 familias alemanas en el centro de la ciudad de San Luis Potosí, ¿no? Que había pláticas, ¿no? De que había 500 familias alemanas que tenían este contacto con el sector industrial y que les interesaba habitar el centro. Vaya usted a saber si eso era cierto, ¿no? O sea, realmente quién sabe, estaba muy sesgada la nota. Pero uno leía los comentarios, porque estas notas son de las que uno, ahora el Facebook es el diario para uno, ¿no? Y veía los comentarios, qué bueno, ahora sí el centro va a estar muy limpio, ahora sí vamos a tener cultura, ahora vamos a tener el Oktoberfest, o muy buena cerveza va a llegar a San Luis Potosí, etc. Comentarios muy positivos, ¿no? Pero cuando dicen, hay una colonia de hondureños en soledad, que además es una completa mentira, yo tengo mucho tiempo trabajando en esto, no reconozco una colonia así como tal cual, así, todo el conjunto habitacional de lo que es una colonia que sea de hondureños. Y luego vienen todas las percepciones negativas, ¿no? Hubo un medio que se me olvidó completamente el nombre, pero es en la Huasteca, que decía: caravana de migrantes centroamericanos está dejando delincuentes a su paso, ¿no? O sea, como si fuera un ente de maldad que va así nada más como regando, y aparte puras personas malas, ¿no? Y a eso se concentraba la nota, ¿no? Entonces es una valoración completamente diferente de acuerdo al tipo de migrante, ¿no? Y el perfil que tiene también mediatizado, ¿no? esta migración. Entonces esa es una cosa que a mí me preocupa en lo profesional y en lo personal, ¿no? En cómo suceden este tipo de valoraciones y lo que va a ser necesario para que las personas vayan cambiando un poquito ¿cómo se dice? Un poquito el chip, ¿no? De que cada vez tenemos mayor contacto con personas de otros países y que necesitamos tener más conciencia de lo que es la multiculturalidad. Radio Infinito 1316 presentó